Buenos días. Como siempre es un privilegio estar aquí delante de antiguos compañeros y compañeras. Y esto de la keynote es como mucha responsabilidad. La verdad es que no pensaba que esto iba a ser la keynote, pero bueno, en la elección parece que ha salido así. ¿De qué se va a ver hoy en esta presentación? Pues vamos a hablar de la integración de aplicaciones en el mundo empresarial y cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia, que en el fondo es la evolución de la arquitectura de muchas empresas, ¿no? Esta evolución siempre ha venido condicionada por algo que nos gusta hacer mucho a los ingenieros, que es romper monolitos, ¿no? Siempre que tenemos algo gordo y grande, pensamos que lo podemos partir en piezas y hacerlo mejor, ¿no? La primera ruptura de monolitos que hubo en la historia digamos, de la tecnología IT en el mundo de las empresas fue la del mainframe, ¿no? En los años 70, pues casi todas las compañías tenían su lógica de negocio en un gran ordenador central, con todos los datos allí, ¿no? Y a lo largo de los 80-90 pues empezaron a aparecer sistemas especializados, cada uno en una parte del negocio, ¿no? Un sistema especializado pues, en la gestión de recursos humanos, otro especializado en la relación con clientes, el billing, etcétera, ¿no? Y empezaron a defragmentarse estos grandes monolitos en piezas más pequeñas, ¿no? Con lo cual la lógica y los datos empezaron a estar distribuidos, ¿no? Esto que parece que es viejo, pues está muy de moda recientemente también, ¿no? Todo el mundo habla de romper monolitos, aplicaciones monolíticas en microservicios, ¿no? Y siempre que rompes algo en partes, tienes que volver a hacer que vuelva a funcionar como aquel todo que estaba funcionando, ¿no? Y es ahí donde surge todas las problemáticas de integración de aplicaciones y de sistemas. Normalmente en tres escenarios. Para realizar procesos de negocio, hacer que aquella lógica que estaba toda en un único sitio funcione de una forma distribuida. También hay mucha integración cuando tienes que hacer que el user interface ofrezca determinada funcionalidad que no ofrecen todo un único sistema, tienes que integrarte con múltiples backends. Y en el mundo del procesado de los datos, también algo que está muy de moda en los últimos años, pues necesitas también compartir datos entre sistemas pues para hacer todo el data processing, business intelligence, ¿no? ¿Cuál es el reto siempre que haces una integración de este tipo? Pues básicamente evitar el point-to-point health, ¿no? Que tengas un número de integraciones del orden de n cuadrado, ¿no? Intentar que todo sea lo más simple posible y casi siempre lo que se suele hacer es poner algo en el medio con el cual te integras y este se integra con todos, ¿no? De forma que el número de enlaces o links e integraciones que tienes entre los sistemas es de orden n, ¿no? Esto es muy bonito y esto es lo que venden casi todos los vendors de integración, ¿no? Que te van a poner algo en el medio y que se va a simplificar todo. Pero lo que ocurre a la práctica es algo como lo que veis en esta figura, ¿no? Que a medida que va evolucionando la tecnología, las arquitecturas de integración, pues se va complicando todo porque nunca llegas a reemplazar completamente el sistema previo, ¿no? O sea, pues tienes un mainframe, luego quieres partirlo en varios sistemas, pero sigues teniendo lógica en el mainframe, más luego los sistemas. Cambia el paradigma de integración, pues vuelves a añadir otra cosa nueva y nunca terminas de reemplazar la anterior y al final pues, el mundo de la arquitectura IT es como las grandes ciudades, ¿no? Que están con una urbanización fuera de control, ¿no? Y esto complica mucho enormemente el mantener vivo pues, ese sistema, ¿no? ¿Qué vamos a ver aquí? Pues una serie de técnicas, ideas, por no llamarlo de otra manera, que ayudan a resolver estos retos de la integración, ¿no? Por un lado están mecanismos de integración que nos ayudan a conectar sistemas bien para que colaboren o intercambien datos, ciertas estrategias de desacoplo basadas en esos mecanismos de integración y arquitecturas de integración. A medida que subimos por esta pila, la claridad en la industria de lo que es una arquitectura, un producto, un paradigma es menos clara. Todo el mundo tenemos muy claro cómo conectar cosas, pero luego cómo desacoplarlas y a qué llamamos arquitectura, herramienta o producto, pues es menos claro, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar ordenarlo y ver qué os parece. Casi todo lo que vamos a ver seguro que lo habéis tocado, conocido, leído y demás. Esto intenta poner pues eso, un poco de orden a todo este ecosistema. Los mecanismos de integración pues van de eso, de intercambiar datos, mensajes entre distintos sistemas. Un mecanismo muy sencillo que conocéis todos es la transferencia de archivos, no lo voy a explicar. Otro también muy conocido, ¿no? es tener un storage compartido, ya sea un file system o una base de datos, ¿no? Pues leo y escribo datos de allí, otros leen y escriben de allí.
Otro es el RPC, inventado a final de los años 70, pues cuando quiero que dos sistemas se hablen, se pueden hablar mediante un remote procedure call, ¿no? Otro ya un poco más sofisticado, que este es de final de los 90 y a lo largo, digamos, del 2000, pues son los canales de mensajes asíncronos, ¿no? Los distintos sistemas intercambian mensajes con el fire and forget, ¿no? Un sistema escribe el mensaje en el canal y el canal se preocupa de enviarlo al destino de una forma totalmente desacoplada, ¿no? De esto normalmente hay dos tipos de canales de mensajes. Canales de mensajes que son de 1 a n, es con el paradigma de publish subscribe, me suscribo al canal y que todo lo que se publique en ese canal lo recibo, ¿no? Se suele llamar tópico, ¿no? Y luego están los canales punto a punto, que se suelen llamar también colas. Escribo en ese canal de mensajes y de todos los posibles consumidores solo uno recibe el mensaje, ¿no? Que puede haber muchos, ¿no? ¿Qué es el MOM? Y por eso viene el título de la presentación. Pues es un Message Oriented Middleware, que no es más que el software de middleware que está ahí en el medio de todos los sistemas, que ofrece estos servicios de tópicos y de colas, ¿no? Básicamente. Más sofisticado, en los últimos años, pues empieza a usar el concepto de stream, ¿no? Un stream, también a veces se le llama event log, no es más que un fichero infinito de append only. Escribes siempre al final y puedes leer desde cualquier punto, ¿no? O offset, ¿no? Esa sería la definición más simple de lo que es un stream. Se confunde muchas veces lo que es un stream con un tópico. Y de hecho hay productos que mezclan los dos conceptos ampliamente, pero funcionalmente no son lo mismo, aunque luego puedas tener algo que tenga las dos funcionalidades. Un tópico, la metáfora para entenderlo es la de una emisora de radio, ¿no? Un canal de una emisora de radio. Primero te suscribes, sintonizas la emisora de radio y todo lo que se radia por esa emisora de radio lo recibes, ¿vale? En este caso, el tópico pues es un server y sus consumidores son clientes, ¿no? Es el tópico el que me llama, hace el rol de cliente y el consumidor de server. En el caso de un stream, la metáfora más bien es la del video streaming, ¿vale? Que tengo una película y puedo volver a streamearla desde cualquier punto. Y si me quedo conectado al final, todo lo que se escribe lo recibo en ese momento. Es como que hago un tail-f en un archivo. O sea, esa sería la diferencia. Ahí el rol es opuesto al anterior. El stream es el server y los consumidores son los clientes. Mientras que en el tópico es el cliente y los consumidores son el server. Cambia quién inicia la conexión. Y aunque luego los datos, pues en el caso del stream, me conecto y los empiezo a recibir si hago un tail-f. ¿Vale? Esta sería la diferencia. Otro mecanismo de integración que se usa cada vez más es el del Object Storage, que esto sería la evolución de lo que sería el Shared Storage. En lugar de tener un file system, pues tengo un almacenamiento de objetos, donde un objeto no es más que un fichero, entre comillas, y metadata, ¿no? En lugar de tener que organizar un file system por carpetas y decidir cómo se estructura, pues aquí digamos que la estructura sería plana y con la metadata pues puedo ver esos objetos de diferente manera, ¿no? Y aquí es donde vienen los DATs, ¿no? Que cuando todos estos servicios de streams y de objetos los tengo como servicio, pues realmente lo que tengo son los datos como data services. Y con eso puedo hacer también integraciones, ¿no? Se me ha inventado el nombre para que quedase bien lo del from months to DATs, ¿no? Pero esto también se usa mucho ahora para integrar sistemas. Mecanismos de desacoplo. Sobre lo anterior, pues la idea es intentar tener el menos acoplamiento posible entre los sistemas que usan esos mecanismos de integración. La primera estrategia de desacoplo para evitar tener acoplamiento incluso con el propio middleware es lo que se llama un adaptador. Que esto, adaptador, conector, extractor, cargador. ¿Cuál es la idea principal? Pues que el sistema que se tiene que integrar con otros no se vea afectado por el mecanismo de integración. O sea, el adaptador pues, lo que hace es usar cualquier interfaz que tenga ese sistema, una base de datos, una API, lo que sea, para conectarlo al mecanismo de integración.
y no hace transformaciones de datos. Ese sería el adaptador puro. O sea, si el sistema tiene un modelo de datos A, pues los mensajes que salen de ahí, si son mensajes o son ficheros con registros, tienen el modelo de datos A. O sea, no traduce nada, simplemente lo saca tal cual o lo entregan tal cual. Si esto lo haces con todos los sistemas, luego necesitas, pues, de alguna manera, que se integre, ¿no? Esto sería la típica ETL, ¿no? Extract, Transform and Load. Necesitas tener algo que transforme y enrute esos mensajes que salen del adaptador origen al adaptador destino. Si aplicas esto tal cual, que es lo que hace mucha gente, vuelves a tener también un point-to-point. Ese transformador y enrutador que está ahí tiene dependencias tanto con el sistema A como con el sistema B. Quizás es flexible, se puede cambiar fácil, pero sigue siendo punto a punto. Y entonces, para evitar esto, lo que se hace es usar lo que se llama un modelo canónico, ¿no? Es un modelo independiente de todos los sistemas, de forma que el adaptador escupe con el modelo de datos de origen y el transformador transforma siempre a ese modelo canónico o modelo neutro, de forma que solo depende del sistema origen, ¿no? Siempre y cuando ese modelo canónico pues, esté bien hecho. Suele ser un modelo de datos que se basa pues, en las entidades de negocio en abstracto, sin importar cómo están hechas dentro de los sistemas. A la práctica todo esto es muy difícil de montar y muchas veces pues, no acaba de funcionar bien. Pero son estrategias simples que pueden ayudar a desacoplar sistemas. Bueno, las arquitecturas de integración. Sobre todo estos mecanismos de integración y estas estrategias de desacoplo, pues a lo largo del tiempo han ido emergiendo diferentes arquitecturas, productos que ayudan a montar todo este tipo de cosas. Todos ellos se basan en un pattern que conoceréis casi todos, que es el del mediador, ¿no? De tener algo en el medio con el cual todos los demás elementos hablan y este habla con todos, ¿no? De forma que las dependencias son siempre con el que está en el medio. Hay dos tipos de mediadores normalmente, los que están basados en interacción, o sea que pues, básicamente es para que intercambies mensajes request reply entre sistemas, y los que están basados en datos, ¿no? De los primeros, pues lo primero que había más o menos a lo largo de final de los 90, principios de los 2000, pues es lo que he llamado ahí Enterprise Application Integration Messaging Stacks, ¿no? O algunos productos incluso se llaman así, Enterprise Messaging Services y cosas similares. Esto es un mediador que se basa en mensajes asíncronos, básicamente. Y si lo miras por dentro, casi todos suelen tener esta pinta. Tienen un Message Oriented Middleware, te ofrecen capacidades para crear adaptadores, transformadores, enrutadores, y luego ya de ahí para arriba, pues los distintos vendors empezaron a complicar la vida, pues ya que tengo los mensajes, pues no solo transformo y enruto, sino que además hago lógica de negocio dentro de este cacharro, ¿no? Con lo cual necesito un automatizador de procesos, incluso con humanos, ¿no? Y le añado un workflow engine. Y dependiendo pues, el vendor y el producto, pues a veces los adaptadores, transformadores, enrutadores se hacen con dentro del mismo servicio, otras veces están separados, etc. Otro muy famoso, gracias a un paper de Gartner, es el Enterprise Service Bus, ¿no? Que esto, ya que mediaba mediante mensajes, pues a alguien se le ocurrió que voy a mediar todo tipo de interacción entre los sistemas, ¿no? Sobre todo en una arquitectura orientada a servicios. Ya no solo mensajes, sino llamadas SOAP, REST, File Transfer, cualquier tipo de protocolo que tuviese un sistema, pues lo voy a mediar siempre a través del Enterprise Service Bus. Y esto pues es difícil decir que tiene un Enterprise Service Bus porque nadie nunca se ha puesto de acuerdo exactamente en qué es, ¿no? Cada uno le mete ahí lo que necesite para mediar, ¿no? Y eso le llama Enterprise Service Bus. Podéis ver algo parecido a esto con esa serie de capas, pues para protocolos por un lado, web services, message oriented middlewares, lo que sea, conectores adaptadores a los sistemas, transformation and routing, incluso gestión de transacciones, bueno, cualquier cosa que me sirviese para intermediar y aplicar la lógica de negocio dentro de este sistema, se le llamó ESB. A la práctica lo que ocurrió es que muchos Message Oriented Middlewares y vendors que hacían el Message Oriented Middleware renombraron sus productos y lo llamaron ESB, ¿no? Pero nunca nadie tuvo claro qué era esto y muchos proyectos de estos pues, no llegaron nunca a tener demasiado éxito, ¿no? Aunque todavía por ahí hay alguna cosa, ¿no? Otro mediador típico es lo que se llama también a veces backend for frontend. O sea,
Pues tengo una aplicación, una web, la mobile app y necesito que use la funcionalidad de los backends. Pues lo típico que se hacía en un principio, tengo un backend específico que es el que luego reparte juego hacia el resto de backends. Cuando esto se empezó a complicar, la gente dijo, no, pues ponemos una API para los clientes, ¿no? Entonces apareció el API Gateway, ¿no? Que vuelve a ser otro mediador, que pues todas las requests que vienen de los canales, pues al final las intermedia un API Gateway y este reparte juego hacia los sistemas, ¿no? Esto mismo es lo que ocurre o ha ocurrido con los microservicios. O sea, los microservicios, pues una forma de hacer que colaboren entre ellos es a través del API Gateway. Tanto las requests de fuera como las que ocurren dentro del ecosistema de microservicios, pues las intermedio con un API Gateway. Y más modernamente, pues en lugar de un API Gateway, pues lo que se llama un Service Mesh, ¿no? El Service Mesh pues no deja de ser un procesito, un sidecar o similar que tienes al lado del microservicio que hace como de tarjeta de red, ¿no? Para comunicarte con el resto. Y ese elemento pues, apoya una serie de servicios transversales que te ofrecen capacidades pues, de monitorización, gestión, control, etcétera, ¿no? Es parecido al concepto de SB, pero más distribuido, ¿no? Bueno, mediadores basados en datos, ¿no? Aquí lo normal que se ha hecho durante este tiempo, pues bueno, es o bien tener data lakes o tener más modernamente data query gateways, ¿no? Tipo GraphQL. La API muchas veces no es suficiente como tal, tener una API REST o basada en acciones para todo lo que necesita hacer un canal, ¿no? Un canal muchas veces una aplicación móvil. Quieres hacer vistas que tienen datos de diferentes sistemas, ¿no? O bien, ¿y eso qué terminas haciendo? Pues una API específica para esa funcionalidad que tiene alguien en la UI. Si esto lo vas haciendo continuamente, pues terminas creando una API altamente contaminada y que sobre todo es porque el modelo de datos que quieres tener en la vista no cuadra con el que tienes en los sistemas, en los microservicios, en lo que tienes por detrás. Pues lo que está emergiendo también en los últimos años es un tipo de, yo lo llamo así, Data Query Gateway. Un ejemplo es GraphQL, otro Falcor de Netflix, donde lo que expones es un modelo de datos sobre el cual luego puedes hacer queries. Las APIs es la query y ese intermediador lo que hace es que enrutar esas queries, hacer caching, joins contra los servicios que hay por detrás que tienen implementado pues, otro modelo de datos diferente, ¿no? Es una forma de exponer un modelo de datos, ¿no? El otro gran mediador también es el Data Lake, ¿no? Y de esto pues, tenemos Data Lakes basados en file system distribuidos. Esto desde que Google publicó su paper del Google File System y salió el Hadoop, pues la mayor parte de las empresas han pensado que su estrategia de Big Data pasa por montar un HDFS y un Hadoop, donde se intenta montar un lago de datos y en el que todos los sistemas vuelcan allí sus datos. Dentro de este lago de datos se producen todas las transformaciones, incluso enrutamiento hacia otros sistemas, ¿no? Y publicación de los datos hacia otras bases de datos. Al final, aquí lo que termina ocurriendo muchas veces es que hay un acoplo muy fuerte, sobre todo si usas algo como Hadoop, entre los procesamiento de datos y el dato, ¿no? Intentas aprovecharte de la localidad del dato de DFS y eso termina siendo más bien a veces una ponzoña de datos porque es muy difícil de gobernar pues, un file system, ¿no? Un file system, al final, ¿cómo lo estructuras? Lo estructuras las carpetas un día por producto, otro día lo quieres estructurar por proyecto. Se complica todo enormemente el gobierno, ¿no? Cada vez más lo que se hace es darle un poco la vuelta a esto y desacoplar el procesamiento de los datos de donde están los datos. En principio, pues usando un object storage. Esto es como, por ejemplo, se montan los data lakes en Amazon. Todos los datos están en Amazon S3 y el procesamiento está pues, en diferentes tecnologías, plataformas, servicios, ¿no? Y cada vez más, pues aparte de tener un object storage, pues también tienes un servicio de streams. Y yo creo que en un futuro será muy fácil intercambiar buckets por streams, ¿no? Aquí, pues este desacoplamiento facilita las cosas y luego también el gobierno de datos a través de un data service tipo un object storage como S3 es más simple. O sea, tienes metadata, tienes un IAM, con lo cual las políticas de control de acceso, identidad, etcétera, es mucho más fácil de aplicar que en un file system. ¿Cuál es mi visión de cómo puede evolucionar esto? Y esto es puramente personal. Pues
aplicar ciertas ideas de la programación funcional a la arquitectura empresarial, ¿no? Pues que, por un lado, tengas separado lo que son comandos de lo que son queries, o sea, tengas un command gateway para básicamente acciones y otro para hacer queries sobre los datos. Los comandos pues, los ejecutas con lambdas, con funciones que todo lo que hacen pues, lo escriben en un stream, que es un append-only inmutable, y sobre ese stream pues luego los procesas y generas vistas materializadas que son las que usas para la query. En la parte de procesado de datos, pues igual, en lugar de programarte un proceso, no sé, en un Spark, pues al final programas una lambda que se usa bien para procesar en modo batch o procesar en modo stream y que tanto los buckets como los streams pues, se puedan intercambiar de alguna manera. Te llevarías todos los side effects a la boundary, ¿no? Que es donde estarían los adaptadores pues, con los sistemas legacy. Pero bueno, esto es una idea no siempre realizable, porque aquí aparecerían pues, efectos que muchas veces en los enterprises no se quieren, como tener consistencia eventual, ¿no? Muchas compañías pues, que quieren que todo sea consistente ácidamente, ¿no? y habría que cambiar la forma de pensar. Pero este tipo de arquitecturas podrían simplificar digamos, todo este ecosistema de integración. Y ya para terminar, pues, a pesar de que todo esto es muy bonito, yo creo que como arquitectos, ingenieros, pues siempre hay que pensar que no vas a ser en todas las ocasiones capaz de reemplazar lo que existe, ¿no? Que al final que todo este tipo de paradigmas, arquitecturas, si no se usan con cuidado y no evolucionan sobre los sistemas que ya hay y aprovechando de lo que ya tienen, pues puedes acabar con una urbanización, con un IT totalmente fuera de control, ¿no? Que es lo que ocurre en ciudades como la que veis ahí, ¿no? Que es la de México, ¿no? Y nada más, esto eran las ideas que quería compartir con vosotros. Muchas gracias, Rubén. ¿Preguntas? Tenemos un micro que podemos pasar por ahí. Muchas gracias, Rubén. En muchas de estas slides, parte de la solución o la idea central es usar un proxy o un adaptador. Por ejemplo, en el caso del Service Mesh tienes el Sidecar Proxy. Para adaptar los mensajes, el adapter que encima te extrae de Kafka o de lo que vises por debajo. Si usas Kubernetes, igual tienes un proxy para balancear dentro del clúster. Al final acabamos teniendo que los mensajes pasan por 2 servicios y 8 proxies. ¿Hasta qué punto crees que esto es bueno o se debe evitar o cuál sería la estrategia según tu opinión? Bueno, al final la existencia de esos proxies o adaptadores es por evitar el acoplamiento y por tener que tocar el sistema origen, ¿no? Siempre que pones un proxy, pues añades otro elemento más de fallo, ¿no? Cuanto más proxies tengas, pues más sitios donde te puede fallar que si va directo. Si el sistema origen es fácilmente cambiable y estás en una arquitectura que empiezas a lo mejor de cero, a veces simplemente con tener una pequeña API, pues a lo mejor te es suficiente, ¿no? Para desacoplarte del sistema. Si es un sistema que ya tiene mucho legacy, que no vas a poder cambiar, no te queda más remedio que a lo mejor hacer un adaptador. Lo del adaptador suele ser útil para el desacoplo, pero es cierto que añade complejidad, ¿no? O sea, siempre, desde que partes el monolito en partes, estás añadiendo ya más complejidad al sistema. Estás distribuyendo la lógica, estás distribuyendo los datos. El equilibrio es complicado. ¿Qué mencionabas del modelo canónico de datos? Si estás desarrollando un nuevo sistema, o sea, lo estás creando desde cero, ¿deberías aspirar a generar los datos en ese modelo canónico? ¿O es mejor ni siquiera intentarlo? ¿Qué soléis hacer vosotros o cuál sería tu recomendación? Si estás en una startup, no haría nada de esto. Lo haría directo. Si estás en una empresa grande donde tienes esa urbanización fuera de control, sí que merece la pena hacer esto. O sea, porque todo depende
muchas veces del número n de sistemas que tengas, ¿no? O sea, si te das cuenta, para un n bajo no hay mucha diferencia. Pero cuando tienes un número grande de sistemas, sí que te empieza a ser interesante tener estrategias de desacoplo de este estilo, ¿no? Y, por ejemplo, una cosa que ocurre mucho en las empresas con las transferencias de archivos, que casi todo el mundo enterprise en un, no sé, me atrevo a decir, en un 60, 70, incluso más, funciona en modo batch, moviendo archivos para arriba y para abajo. El proceso de extraer un archivo de un sistema legacy a veces es súper costoso. Si cada vez que tienes que conectarlo, por ejemplo, un mainframe con el resto de sistemas, estás extrayendo el archivo, estás incurriendo en unos costes altos y en un esfuerzo de operación también alto. En cambio, si tienes un adaptador que los trae una vez y lo deja en un sitio y todos los demás ya lo desde fuera ya lo vuelven a leer de ahí, te estás ahorrando. Y si lo transformas a algo que es independiente, pues te ahorras de hacer la misma transformación muchas veces, ¿no? Creas un protocolo, por así decirlo, con el resto de sistemas. O sea, si estás haciendo algo nuevo de cero, no me plantearía hacer esto de momento. Pero cuando ya empieza a aumentar el número de sistemas y que empiezan a estar distribuidos, sí que merece la pena tener en cuenta estas estrategias de desacoplo. Era un poco por contestar a lo de los modelos canónicos. Los modelos canónicos son una cosa muy complicada y hay mucha gente que dice que son imposibles de conseguir. Y no es tanto por un tema de variabilidad de sistemas, sino porque sucede una cosa, y es que cuanto más importante es un concepto para una empresa, más versiones tienes del mismo, ¿vale? De hecho, hay ejemplos donde para hacer un sistema de una empresa de aviación, pues tenían como 10 definiciones distintas de aeropuerto, ¿vale? Con lo cual, hacer un MDM es una cosa muy complicada. Así que lo que hay que intentar es ser un poco pragmático y hacer a lo mejor el MDM mínimo para comunicarte, porque un MDM no es una solución. Nadie lo ha conseguido hacer en ningún momento. Vamos. Bueno, hay gente que, matizando eso que comentas, que a veces ese modelo canónico, mucha gente no sabe cuál es su business model, ¿no? Que es de donde tendría que venir, ¿no? Y no está claro qué significa un cliente o un aeropuerto, ¿no? O sea, qué propiedades tiene. Y algunas arquitecturas de integración lo que hacen es mirar cómo se ha realizado ese concepto en diferentes sistemas a integrar, y lo que hacen es, a partir de eso, en el peor de los casos, se quedan con el mínimo común múltiplo o intentan crear algo a partir de lo que ya existe. Pero estoy de acuerdo, con lo que dice Nacho, es muy complejo de ejecutar esto, ¿no? Casi todas las arquitecturas de integración pues, suelen fallar, o bien porque no son capaces de hacer ese modelo de integración, o porque lo que pones en el medio, tipo un SB, es altamente complejo de operar, mantener, y al final acaba siendo un desastre, ¿no? Entre el punto a punto y el hacer el desacoplo, pues encontrar el equilibrio no es nada fácil. Lo de tener un adaptador es una cosa que sí que veo normalmente como mínimo bastante útil. Por lo menos el sistema origen / destino no está acoplado al envío del archivo o al envío de un mensaje, ¿no? De cierta manera es ajeno a eso, y eso creo que siempre es útil. Luego ya lo que hagas por el medio, pues depende la habilidad que tengas para hacer el modelo neutro, o incluso la flexibilidad de la herramienta que tengas dentro. Aunque hagas un punto a punto de una transformación no sé, hecha con un Spark, pues igual es lo suficientemente flexible y rápido de cambiar. Pero si empiezas a tener muchas transformaciones todas del mismo origen, pues igual te interesa tener algo intermedio para no tener que transformarlo todas las veces. O sea, puedes hacerlo algo emergente el modelo neutro. Y definirlo a priori es muy difícil. Estoy de acuerdo. Yo te quería preguntar sobre un tema que está por detrás del motivo por el que terminan todas las arquitecturas teniendo cadáveres, versiones, restos de todo lo anterior. Y creo que es porque no se facilita que se gestione el cambio. Y, por ejemplo, en la última de tus visiones, la de todas las lambdas y esa arquitectura funcional, al final eso te lleva a tener más piezas, y si no haces que se pueda gestionar fácilmente el cambio de esas piezas, la siguiente versión de esta imagen que tenemos aquí podría ser aún peor. Entonces, ¿qué tenemos en la librería de funciones o en el cinturón del ingeniero, o cosas que puedan llegar para facilitar ese cambio y que podamos por lo menos borrar una parte de la pizarra para la siguiente versión del diagrama, en vez de seguir creciendo?
Una pregunta que creo que no sé responder, ¿no? En la práctica lo que ocurre es esto. Sí que puedo apuntar por qué creo yo que ocurre esto, ¿vale? Y es, normalmente, como ingenieros y arquitectos, subestimamos al sistema viejo. O sea, piensas que lo vas a hacer mejor que el mainframe, que tu nuevo paradigma, el de microservicios, vas a hacerlo mejor que la aplicación monolítica, ¿no? Y realmente te estás enfrentando al mismo problema que se enfrentó el equipo anterior, pero con otro approach, ¿no? Muchas veces no vas a ofrecer algo fundamentalmente mejor para el negocio, ¿no? Y cuando estás haciendo este proceso evolutivo, ¿no?, de que voy añadiendo cosas, lo anterior sigue funcionando. Y en ese interim, que tú tardas 1 año, 2, lo que sea, lo anterior sigue cogiendo también volumen. Nunca haces una parada, ¿no? Lo cambio todo y luego continúo. O sea que sigue vivo en paralelo, ¿no? Entonces, hacer el catch-up es muy complejo. Siempre te queda algún resto en el sistema anterior. Y al menos que haya un management que lo tenga muy claro, que tiene que refactorizar y cambiar la arquitectura, normalmente a las empresas grandes les queda siempre la aplicación de no sé qué que se quedó en el sistema anterior, ¿no? O sea, casi todas las empresas grandes, bueno, yo trabajo ahora en un banco, pero compañías de seguros, la telco mismo, siguen teniendo mainframes, ¿no? O sea, siempre ha habido alguna aplicación que se quedó allí. Si pusieron un ESB de no sé quién, pues algo se queda en el ESB, ¿no? Entonces eso requiere cierto coraje, ¿no?, a nivel total de la compañía y de los propios ingenieros, ¿no? Y luego entran ya, pues, temas más soft y humanos, ¿no? Los que estaban con el sistema viejo, pues siguen viviendo del sistema viejo, ¿no? Lo siguen alimentando y son reacios al cambio al sistema nuevo. Por eso, si como una pequeña herramienta del cinturón es que estos cambios paradigmáticos los debería hacer el owner del sistema, ¿no? Que no debería hacerlo otro equipo aparte, o al menos deberían estar involucrados, ¿no? O sea, que si vas a cambiar el monolito a microservicios, pues que lo haga la gente que ha hecho el monolito. Porque primero que ya saben cuál es la problemática de lógica de negocio, la solución que han aplicado, ya se lo conocen. Y lo van a hacer suyo. Si viene otro equipo y lo intenta hacer aparte, pues ya tienes dos equipos que compiten, ¿no? Y el que está en producción es el viejo. Con lo cual, el nuevo tiene las de perder. Tiene que hacer catch-up y encima ser mejor, ¿no? Con lo cual, pues no siempre se consigue. Una última pregunta. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Rubén. Gracias a vosotros.